El FMI es un organismo que puede intervenir en los estados y de hecho lo hace. Los resultados de las acciones demandadas por el FMI a los gobiernos no pueden ser juzgadas en tribunales locales y, según el propio FMI, este organismo no está sujeto a las convenciones de derechos humanos. En otras palabras, no rinde cuentas de las consecuencias de las diversas formas que tiene de condicionar a los estados, aun cuando ello lleve a la violación de derechos humanos. Los estados deben garantizar los derechos socioeconómicos, la redistribución y el acceso a bienes esenciales. Sin embargo, las condiciones impuestas por el FMI reducen drásticamente el margen de maniobra de las instituciones destinadas a reflejar la voluntad del pueblo. Las condicionalidades que el FMI impone a través de sus créditos ponen límites severos a las herramientas de política económica que tienen los estados. En la mayoría de los casos, estas políticas están delineadas en los acuerdos firmados con el FMI y los estados tienen pocas posibilidades de cambiarlas. Esto es una pérdida de soberanía de los pueblos, ya que no es posible optar por un cambio de política para atender a los objetivos definidos por la propia ciudadanía. El FMI es capaz de ser profundamente intervencionista, mientras que opera sin responsabilidad alguna por el impacto de sus decisiones y prescripciones en la vida de las personas a la que afecta. Esto es gobernar sin lidiar con los inconvenientes del contrato social y las exigencias de la democracia. Los acuerdos firmados con el organismo muchas veces no respetan las leyes locales, soslayando su validez. Esto ocurre, por ejemplo, cuando negocia y toma por válido un acuerdo firmado con funcionarios sin las atribuciones legales correspondientes, omitiendo los controles republicanos establecidos fronteras adentro. El 12 de junio de 2018, el ministro de Hacienda de la República Argentina y el presidente del Banco Central de este país firmaron y enviaron una carta de intención a la directora del Fondo Monetario Internacional solicitando la concesión de un préstamo de $50.000 millones. Esta petición fue rápidamente aceptada por el organismo financiero multilateral y finalmente se desembolsó de ese préstamo autorizado un total de $45.000 millones. El préstamo con el Fondo Internacional fue tomado por el Estado argentino sin que existiera una ley especial habilitante para el endeudamiento, sin que tampoco estuviese presente una autorización del jefe de gabinete de ministros para iniciar las tratativas con el Fondo Monetario. Tampoco existió un decreto de parte del Poder Ejecutivo autorizando la operatoria de endeudamiento. No estuvieron presentes pasos básicos tales como la existencia de un dictamen jurídico previo, la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación, la expedición de un dictamen técnico de parte del Banco Central de la República Argentina e incluso la operatoria misma no contó con una instrumentación a través de un expediente administrativo. La forma de celebración de este acuerdo implicó por parte del Estado argentino la inobservancia a las obligaciones asumidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esto determina naturalmente el surgimiento de responsabilidad internacional del Estado por la transgresión a estos compromisos. Sin embargo, estos serios defectos legales quedan relegados como un asunto interno al país y en todo caso como una responsabilidad personal. El FMI no se ve afectado por esto y exige el cumplimiento del acuerdo en cualquier caso sin asumir responsabilidad alguna. Desde el punto de vista procedimental y en términos sustanciales, este arreglo atenúa drásticamente la democracia a nivel nacional. Prescinde de la rendición de cuentas que corresponde a un sistema democrático que funcione y les da poder a los actores internacionales sin establecer mecanismos para que tengan que rendir cuentas. De acuerdo al derecho internacional, el modo de reparar este hecho ilícito internacional derivado de
el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención Americana consiste en la anulación del acuerdo y en la recomposición de los derechos de las partes contratantes.